constituyente por los trabajadores en la Asamblea Nacional Constituyente y además dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, con él vamos a conversar temas de los trabajadores en la coyuntura mundial, en la arremetida que tiene el imperialismo contra Venezuela y lo que será el desarrollo de la campaña electoral para la elección del presidente el próximo 20 de mayo. Pero para iniciar el programa vamos a ver un micro donde está Diosdado caracterizando lo que ha sido la arremetida contra Venezuela. Veamos. Nuestra profunda indignación y rechazo a la decisión del imperialismo norteamericano de someter a Venezuela a más bloqueos, a nuestro pueblo, a más bloqueos, a más sanciones, más agresiones contra el pueblo de Venezuela. Hoy el emperador Trump, tal cual los emperadores lo hacían antes, yo, Nerón, yo, Donald Trump, ha anunciado medidas contra el pueblo de Venezuela, medidas que no va a ser fácil su ejecución, pero es el imperialismo, pues, tratando de meter miedo, tratando de asustar a los pueblos libres del mundo, a los pueblos que decidieron ser libres. Desde nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, rechazamos absolutamente esa resolución del presidente emperador Donald Trump contra Venezuela, contra nuestro pueblo, y abogamos, como siempre lo hemos dicho, al respeto absoluto a la independencia y soberanía de los pueblos. Resulta hasta, no sé, extraordinariamente inusual que un país tan poderoso como Estados Unidos dedique tanto tiempo a un país tan pequeño como Venezuela, a un país pequeño en cantidad de población, pequeño en extensión, pero con muchas riquezas. La principal riqueza es la dignidad de su pueblo que decidió asumir plenamente su condición de libre, soberano e independiente, pero además con muchas riquezas. No entendemos el afán, el empeño de estrellarse una y mil veces pensando que la revolución bolivariana va a desfallecer, que nosotros nos vamos a tener un súbito decaimiento en nuestras acciones. Nosotros podemos decir que a estas alturas, mientras más sanciones, más agresiones, más revolución. Más revolución. Y teníamos ahí pues una reciente rueda de prensa del Partido Socialista donde apareces tú, Piñate, al lado del compañero Diosdado, y estaban caracterizando esta amenaza. Los trabajadores también han hecho su análisis y la dirección de la Central Socialista ha evaluado lo que significa esta amenaza contra nuestro país. ¿Cómo la ven ustedes desde el punto de vista de los trabajadores, de la Asamblea Nacional Constituyente y desde tu posición como directivo de la política venezolana? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Un saludo a todas las usuarias y usuarios en debate con los trabajadores y las trabajadoras y de Vive TV. Mira, en primer lugar, uno tiene que decir que la arremetida, la guerra del imperialismo contra la revolución bolivariana tiene como que dos elementos o tres. En primer lugar, comenzó hace bastante tiempo, desde que el comandante Hugo Chávez llegó al gobierno, ganó las elecciones de diciembre del año 98. Desde el 99, ¿verdad? Están en esa Sí, guerra. empezó ya la arremetida. Solo que ha tenido como picos culminantes, periodo 2002-2004, golpe de Estado, sabotaje petrolero, el intento de sacar al presidente, el comandante Chávez, por la vía del referendo revocatorio. Y el pico que se abre a partir del año 2012, cuando vamos hacia la campaña electoral para reelegir al comandante Chávez por segunda vez, que por tercera vez, que se inicia, se intensifica esa guerra con características nuevas.
En aquel momento los elementos de orden político-militar por parte del imperialismo fueron fundamentales. La política quedó como que atrás. Pero a partir del año 2012, producto, por supuesto, de las experiencias del imperialismo en todas partes del mundo, comienza a aplicar un conjunto de recetas distintas. Por un lado, lo que hemos llamado la guerra no convencional, que es una guerra multiforme, una guerra total, que tiene elementos de orden económico, o sea, guerra política, guerra económica, guerra mediática, guerra psicológica, guerra militar, obviamente, con episodios de terrorismo, de violencia callejera, y una permanente acechanza desde dentro y desde afuera. Y por supuesto, en este periodo, la guerra económica específicamente ha estado como en primer plano por parte del imperialismo, tratando de desmoralizar al pueblo, tratando de crear fisuras entre la dirección revolucionaria que encabeza antes Chávez y ahora era el presidente, el compañero Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano. Ellos tuvieron un primer éxito, digamos, en esa guerra, que fue el año 2015, la victoria electoral, cuando ganaron la Asamblea Nacional de manera, digamos, importante, cuando sufrimos aquel revés. Solo que se equivocaron en la caracterización de la victoria que habían obtenido y de nuestra derrota en ese momento. Ellos pensaron que era una derrota estratégica, cuando se trata de una derrota táctica, y sobre esa base definieron una línea política insurreccional para derrocar a Maduro a corto plazo, que ha sido una característica permanente de ellos, el cortoplacismo. Por eso Ramos Ayú dijo en aquel momento, no, son 6 meses lo sacamos. Pero hay gente que cree que esto es una discusión de puntos de vista, pero hay un trasfondo, hay unos intereses, claro. Hay un intento de dominar el mundo. Háblanos por qué somos tan importantes para el imperialismo, porque hay que ver lo que es declarar que somos una amenaza inusual, terrible, para un país tan poderoso. Una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica. No es cualquier cosa, ¿no? Claro, no es una batalla de puntos de vista, no es una lucha de opiniones. De opiniones, de puntos de vista. No, aquí estamos confrontados dos, y usualmente se habla de dos modelos, ¿no? De dos modos de producir y reproducir la vida, socialismo y el capitalismo. Son dos maneras, no solo diferentes, antagónicas, de producir y reproducir la vida. Cuando el comandante Chávez planteó en el año 2005, si no recuerdo, sí, 2005, que la revolución bolivariana era socialista, sacó el debate del socialismo y el capitalismo del terreno doctrinario, filosófico, ideológico, que lo sigue siendo, y lo metió en el terreno de las transformaciones materiales, de las condiciones materiales de vida del pueblo. Entonces, cuando hablamos de confrontar los modelos, entonces estamos hablando de, bueno, ¿cuál es el resultado del capitalismo en 6 siglos de dominación, de hegemonía mundial, de capitalismo sobre el planeta, si tomamos en cuenta el periodo del mercantilismo, la transición del feudalismo al capitalismo? 1.300 millones de hambrientos, eso es el resultado tangible, palpable, con todo lo que eso implica. La revolución bolivariana en 18 años, en 7 años, le ha dado vivienda a 2 millones de familias venezolanas. Desde el 2011, pero bueno, desde el 2011 hacia atrás, el comandante Chávez construyó y entregó como 400 a 500 mil más. ¿Ok? Pero bueno, esta semana vamos a llegar a 100% de pensionados. Por decir dos datos de la realidad. En medio de una feroz guerra económica, de una situación económica muy difícil, muy compleja, muy complicada. ¿Por qué? Entonces, esa es la razón de la que tú dices, de por qué el ataque contra Venezuela y por qué la virulencia, la violencia. Las características del ataque contra la revolución bolivariana y el hecho de que él sea el jefe del imperialismo, jefe político, el aspirante a rey del mundo, a emperador del planeta, quien esté precisamente al frente de esa guerra. Pero fíjate, no solamente el imperio está trabajando en este ataque contra Venezuela, también
algunos países latinoamericanos se han prestado para criticar, para hacer matrices de opinión en contra de nuestro país. Porque hay una crisis del capitalismo. El capitalismo necesita resolver su crisis de producción y necesita someter a los trabajadores. ¿Viste lo que está pasando en Brasil? Flexibilización laboral, en Chile, en Perú, en Argentina. Es un proyecto de ofensiva que tiene. Y los trabajadores o nos defendemos o nos van a aplicar todas las medidas que sean posibles. Fíjate, el Grupo de Lima se reunió contra Venezuela, pero mira los resultados. Vamos a ver este micro, donde vamos a ver resultados de lo que le ha pasado al que se mete con Venezuela. Que fuera Kuczynski. Yo tengo mucha simpatía por Kuczynski. Sí. El 28 de julio de 2016 asumí, por mandato del pueblo, la presidencia de la República, la cual he venido desempeñando, dando lo mejor de mí, a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno. Se han presentado muchas interpelaciones, censuras de ministros y de un gabinete entero, y un proceso de vacancia en contra de mi persona con el pretexto de que yo había supuestamente mentido sobre mi vida profesional. Creo que Kuczynski es un hombre muy preparado, es un hombre que tiene mucha experiencia de gobierno, es un hombre que tiene unas credenciales que son limpias, no hay en sus credenciales ninguna mancha. Como corolario de esta situación, han seguido sucediendo cuestiones inexplicables en una sociedad democrática, como la publicación de una serie de informes defectuosos y que contenían graves errores, como se ha demostrado en distintos medios. Estos han sido utilizados en perjuicio mío y de mi gobierno. Sesiones de la comisión que debían de ser secretas fueron filtradas el mismo día y editadas de manera selectiva con el ánimo de perjudicarme, apoyando la vacancia. Y creo que es una persona que sabe exactamente lo que hay que hacer para empujar más al Perú en la buena senda en la que está desde el año 2000. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos. Ahí teníamos el jefe de lo que fue el Grupo de Lima, que se reunían para condenar a Venezuela, condenar a la dictadura. Y salen por corruptos, salen por inmorales. ¿Qué nos dices de eso? Mira, el tema es que hay un jefe en todo esto que es el imperialismo, la oligarquía financiera internacional que dirige, y políticamente lo está dirigiendo el propio Donald Trump, que se dejó de cosas y asumió el mando operativo incluso de esa política, ¿no? Y hay una serie de aliados, está la Unión Europea, están los países estos, o los gobiernos, perdón, del Grupo de Lima, una serie de organismos internacionales, el Parlamento Europeo, que es dominado por la ultraderecha, etc. Hay una configuración, o se ha configurado una alianza de toda la derecha mundial en contra de la revolución bolivariana. Y eso tiene que ver con que son dos maneras antagónicas las que estamos confrontando de producir la vida. Es decir, el socialismo no es un modo de producción solamente, es un modo de vida. No es un modo comercial. Dirigida de los trabajadores. Es el modelo, el proyecto de los trabajadores del mundo, en este caso de Venezuela, contra el proyecto del gran capital, que tiene que ver con la retoma de la hegemonía mundial, en un momento además muy complicado para ellos, porque por efecto de la crisis mundial del capitalismo hay una disputa de la hegemonía también mundial. Es decir, hoy a los Estados Unidos de Norteamérica
el gran hegemón, el jefe, que después de los 80 se estableció como jefe del imperialismo y subordinó a los otrora países imperialistas como los de la Unión Europea y Japón, ¿verdad? Hoy se le está disputando las economías emergentes de Rusia y China, por eso la confrontación allá. Y Venezuela, la revolución bolivariana está en el frente de eso. Yo lo decía ahorita en una conferencia que tenía con el partido. Venezuela está en la vanguardia de esa lucha hoy, la revolución bolivariana del pueblo venezolano. En el próximo segmento vamos a ampliar un poco lo que ha sido el ataque a nuestra economía, a nuestras instituciones y cuál va a ser la respuesta de los trabajadores. Ya regresamos en Debate con los Trabajadores. De vuelta con Debate con los Trabajadores. Analizábamos entonces, Eduardo, en la primera parte, esa confabulación mundial del imperialismo, sus países que lo apoyan, el poder mundial del capitalismo en contra de, no solamente de la revolución venezolana, también en contra de todos los derechos laborales de los trabajadores en el mundo. Es una ofensiva contra toda la clase trabajadora. Esa campaña mundial que está en la OEA, en la ONU, en la OIT, en los medios de comunicación, tiene otra arma, que es el ataque a nuestra economía. Venezuela ahorita está sufriendo una feroz arremetida contra su economía, con una inflación, con escasez de alimentos, con acaparamiento, con toda la intención de reventar el país. Vamos a ver un micro de Chávez. Ya advierte desde hace años que venía esta guerra económica y que iban a intentar desestabilizar el país. Vamos a ver las palabras de Chávez. La revolución bolivariana está amenazada desde dentro de nuestro país por esa burguesía apátrida que utiliza su poder en contra de los intereses de Venezuela, en contra del pueblo de Venezuela. Y además no tiene ningún código ético, no tienen el más mínimo respeto por la verdad, no tienen la más mínima vergüenza, son capaces de inventar cualquier cosa. Todos los días están lanzando campañas para tratar de engañar al pueblo, de manipularlo, pero tenemos que apretarle la mano a la burguesía, a la especulación, porque es un robo, compadre, es un robo descarado. Y ese es uno de los dramas del capitalismo que hay que golpear con mucha fuerza. La economía venezolana no puede seguir dependiendo en tan alto grado del ingreso petrolero. Tenemos que levantar la producción nacional. Bien, y Chávez, orientador, como si en el pasado hubiese visto lo que nos venía. Nos tienen, como se dice, cercados con la cuestión económica, con los precios, con la escasez. ¿Qué vamos a hacer los trabajadores? Porque como dice Chávez, hay que dar respuesta. Hay que dar respuesta y rápido, porque el plan de la burguesía es reventarnos. Y llega un día en que no vamos a poder ni siquiera comprar ni arroz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se lo plantean los trabajadores, Eduardo? Mira, los trabajadores tenemos que asumir la responsabilidad de la dirección de la producción, que incluso de la dirección política de todo el proceso del país. Tenemos ya tenemos aquí en el presidente obrero. Tenemos un presidente obrero. Hemos tenido y tenemos ministros que vienen del movimiento de trabajadores. En distintos espacios hemos asumido responsabilidades, la constituyente, en distintas alcaldías, etc. Pero la responsabilidad política principal del movimiento de los trabajadores, de la clase obrera venezolana, es la de la producción.
El gobierno revolucionario, la Asamblea Constituyente, por su lado, cada uno por su lado, coordinados, por cierto, venimos haciendo lo que nos corresponde en esta batalla. El gobierno asumiendo, y con el presidente Nicolás Maduro, tareas fundamentales, decisiones fundamentales en materia monetaria, en materia cambiaria, en materia fiscal, tributaria, orientando lo que tenemos que hacer en materia legislativa, por ejemplo, que lo hemos hecho a la Constituyente. Ahora, con Petro, nuevo DICOM, reconversión monetaria, todo eso es justo. Tenemos una guía, pero el centro de eso es la producción. La producción. La producción Elevar de alimentos, medicina. Sí, no, pero incluso el desarrollo industrial del país, yo voy incluso más allá, para enfrentar la guerra económica ahorita, el aspecto esencial de la guerra económica, de precios, de desabastecimiento, etcétera, tiene que ver con producir alimentos, medicamentos, etcétera. Es decir, eso es un elemento esencial, y la distribución. Pero en lo estratégico, los trabajadores tenemos que asumir la responsabilidad del desarrollo de las fuerzas productivas del país, de elevar las capacidades productivas nacionales. Esa es la responsabilidad política fundamental. Tenemos instrumentos que estamos creando. Los consejos productivos de trabajadores son un instrumento fundamental para eso, dentro de una línea de ofensiva revolucionaria, porque medidas defensivas ha venido tomando el gobierno revolucionario, los aumentos de salario, los bonos, el sistema de bonos solidarios que se ha creado para subsidios directos a los trabajadores y a la población, todo el sistema del carnet de la patria para el apoyo social, pero todo eso, si no está sustentado en la producción, ¿no?, que es la gran transformación estructural estratégica, eso de superar el modelo rentista petrolero para construir el modelo productivo socialista pasa por ahí, pasa por el desarrollo en este momento de la agenda económica bolivariana y sus 15 motores. Entonces, los trabajadores, la clase obrera, como clase, tiene que asumir la dirección de ese proceso. Es la gestión directa y democrática del proceso social del trabajo. De eso se trata, tal como está plasmado en la Constitución bolivariana y en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Eso es ley. Ahora tenemos que desarrollarlo. Eso implica un desarrollo de la conciencia también de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, es una batalla que se libra en las unidades productivas, en eso que ahora llaman las entidades de trabajo, pues, ¿no? En las unidades productivas, industriales, agropecuarias, agroindustriales, en todos los sectores de la producción que tenemos que ir desarrollando con el petróleo como pivote, con la producción petrolera como pivote, pero no para quedarnos ahí, sino para diversificar la producción y nuevas relaciones de producción que nos vayan conduciendo hacia el socialismo. En ese terreno hay un elemento que es esencial en este momento, que es desarrollar la economía comunal. Yo soy del criterio, y lo he planteado muchísimas veces, que nosotros debemos desarrollar una poderosa economía comunal. Que esa poderosa economía comunal, que no es una economía de segunda, que no es una economía marginal, ¿no?, que esa economía comunal sí, se articula con las otras formas de propiedad social, la del Estado y la de las empresas y unidades productivas que están en manos de los trabajadores, conformando un área socialista de la economía. Esa es la tesis que yo por lo menos vengo defendiendo. Y por supuesto, relacionada con la existencia del sector privado de la economía, que va a seguir existiendo, y distintas formas mismas. Pero ese sector socialista de la economía tenemos que desarrollarlo, y allí la clase obrera, tanto la que existe hoy como la que se va formando a partir de estas unidades productivas comunales y otras, ¿no?, que se van desarrollando, juega el papel de vanguardia. Es ahí donde asume el papel de vanguardia la clase obrera en la construcción del socialismo. Yo creo que esa es la gran tarea estratégica de la clase obrera hoy, de los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela, que es la producción. Y es una tarea estratégica porque implica derrotar la derrota de la guerra económica, avanzar en la construcción del modelo productivo socialista, que es la construcción de las bases materiales del socialismo bolivariano, y además es la contribución fundamental en esta etapa de la construcción, de nuestra construcción del socialismo, al proceso de fortalecimiento de la lucha por la soberanía y la independencia en el continente.
frente a los intentos de recolonización por parte del imperialismo de convertir este continente otra vez en su patio trasero. Fíjate, ante cada arremetida del imperio y de la derecha, del capitalismo, la revolución bolivariana construye una ofensiva, construye una respuesta. Ante el planteamiento de la producción tenemos los CPT, tenemos los CLAP para la distribución, tenemos la vuelta al campo, la agricultura urbana. Cuando tenemos esos detalles que van en proceso, el imperialismo responde con un cerco que es la obstrucción de la comercialización a nivel mundial, que nos está haciendo un gran daño. Y yo le quiero decir a la población, no se trata, esta lucha ahorita en Venezuela no es solamente de una gerencia, no es que nuestros gerentes no sirven, no estudiaron, se trata de un saboteo. Cuando usted no puede comprar una medicina en Estados Unidos porque no puede pagarla a través de un banco, le están atentando contra la salud, porque esa ha sido la respuesta. La otra variable, y la que a mí me preocupa, es que el alto costo de la vida está trayendo una opresión en el pueblo trabajador. Los trabajadores demostramos que estamos dispuestos a resistir, que estamos dispuestos a construir esa economía socialista, pero tenemos que resolver el problema de la comida y la medicina. ¿Qué medidas inmediatas se pueden hacer? Aparte de las que ya existen, ¿no? Aparte de las que ya existen. Porque existen, ¿no? Porque tenemos que combatir la inflación. Claro. Eso nos está matando. Claro, hay medidas de orden defensivo que hemos estado desarrollando, la gran misión de abastecimiento soberano, tú lo has dicho. Los CLAP, que no es una medida, no es una política de defensiva, es de ofensiva, pues incluso tiene que ver con la distribución, pero también con la producción. Esa vocación productiva de los CLAP tenemos nosotros que desarrollarla, potenciarla muchísimo más de lo que es hoy. ¿Okay? Te decía el tema de los bonos soberanos, los incrementos salariales, etcétera. Son medidas defensivas. Y hay las medidas de ofensiva que tienen que ver con estos temas. Ahora, con los temas que te mencionaba anteriormente, que los ha venido desarrollando el gobierno, la constituyente y también los trabajadores. El combate contra el flagelo, digamos, lo que yo llamo la forma más perversa de la guerra económica, que tiene que ver con el atraco, el asalto al salario de los trabajadores y al ingreso familiar, tiene que ser abordado, hoy es abordado y viene siendo abordado por un conjunto de acciones de distintos tipos. Por un lado están las acciones de orden fiscalizador, digamos. Para eso está, bueno, qué sé yo, la SUNDE. Acabamos de aprobar la ley de los CLAP, que le damos funciones fiscalizadoras a los CLAP. Es decir, para esa batalla, en la constituyente hemos creado algunos instrumentos y falta por terminar de cerrar el círculo del sistema, que es una ley que ya comenzamos a debatir en términos de ley para afrontar el tema de los precios, la especulación, el desabastecimiento, etcétera, que esa es la forma, digamos, más perversa, porque es una forma que ataca al pueblo en lo más sentido, quizá desde el punto de vista de la piel, ¿no? Que es el bolsillo, que es el hambre, pero además tiene una intencionalidad dirigida a desmoralizar y a separar al pueblo de la dirección. Y frente a eso nosotros tenemos, bueno, que combatir por un lado con ese conjunto de acciones fiscalizadoras, pero también con un conjunto de acciones, y ahí yo insisto en el tema de la producción. Pues nosotros nos estamos enfrentando a un cerco, un bloqueo que es financiero, pero es más allá. Es decir, no solamente que nos impide a nosotros comprar los alimentos, los medicamentos que necesitamos, sino incluso acceder al crédito internacional. Sí. Acceder al crédito internacional, bueno, ¿por qué? Bueno, porque no están las calificadoras de riesgo, que son empresas políticas al servicio del imperialismo, que todos los días nos califican peor y por supuesto el crédito sube, entonces nos ponen condiciones leoninas, inaceptables muchas veces. Fíjate, hay trabajadores que han opinado esto. Bueno, necesitamos darle el triunfo al presidente Maduro, ratificarlo para que tenga la suficiente fuerza para poder emprender con decisión las sanciones que necesitamos se le pongan a los especuladores. ¿Qué tú crees de esa opinión que dicen algunos trabajadores? Dale fuerza, dale confianza, dale legitimidad para que puedan, especuladores para que puedan actuar. Claro.
Claro, yo creo que la victoria del presidente Maduro el 20 de mayo es un requisito para eso y muchísimas cosas más. Para eso y para muchísimas cosas más. Tomar un conjunto de decisiones en materia económica, financiera, que van a favorecer a los trabajadores, que van a favorecer a los trabajadores y a golpear con mucha fuerza. Y el presidente viene manejando los tiempos. ¿Te acuerdas de las decisiones que políticas? Cambiaban el efectivo en los comercios, en la bodega? Bueno, no, pero es que ya, pero el gobierno... ahorita lo sacan, lo están sacando. Está bien, pero... Bueno, ya no lo están sacando, ahora están tratando de devolverlo. Después de la reconversión monetaria. Pero antes en cualquier negocio iba y por 20% o 25% te daban efectivo. El gobierno tomó una medida. El que haga eso, le cancelamos el punto y se acabó. Sí. Bueno, vamos a tener que tomar medidas más fuertes porque nos están arrinconando. Y yo creo que ahí los trabajadores, el gobierno, tenemos que hacer una gran alianza. Yo creo que eso es relativo. ¿Sí? ¿En qué nos están arrinconando? ¿En lo económico? Por ese lado. En la escasez, está bien, en los precios. Al pueblo. Pero ¿quién tiene la iniciativa y quién tiene la iniciativa política y la ofensiva? ¿Son ellos o nosotros? No, en ese caso... Somos nosotros. Es el gobierno y la revolución. Sí, la revolución. Me refiero a la revolución. Más incluso el gobierno, el Estado... y los revolucionarios y las revolucionarias, y si lo doy más extenso, el pueblo venezolano, con la mayoría chavista del pueblo venezolano. Es decir, tenemos las herramientas para golpearte. Hemos tenido triunfos muy importantes. En lo político seguimos avanzando, en lo social seguimos avanzando. Es decir, porque ese arrinconamiento del que tú hablas, con los precios, el desabastecimiento, tenemos que contrastar, lo que es cierto, yo no lo niego, con 6 millones de familias atendidas por los claros. Claro. Con los aumentos salariales. Con un sistema de defensa del pueblo frente a eso. No es el pueblo que había en el año 79, que estaba sometido a eso, aun cuando de repente no había escasez, lo que pasa es que no había posibilidades de acceso, porque el nivel de ingresos no le permitía a los trabajadores acceder a esos bienes, y había un gobierno enemigo del pueblo. Y tenemos eso, pero tenemos un gobierno que defiende al pueblo, que protege al pueblo y que lucha por la prosperidad del pueblo. Por eso es que nosotros hemos dicho que si el año 2017 nosotros preservamos la paz en el país, que no es poca cosa, el año 2018 es el año de la prosperidad. Y por eso el presidente Maduro ha hablado del año 2018 como el año del arranque de la prosperidad económica, de la retoma de la prosperidad económica de la revolución en la primera década de la revolución. Entonces, es decir, tenemos que, es verdad, es decir, estamos enfrentando una guerra y vivimos una situación muy difícil en términos de precio, en términos de abastecimiento. Es decir, no hay ninguna racionalidad económica, de ningún tipo, financiera, qué sé yo, de ningún tipo cambiara, que justifique los precios que están manejando esta gente, ¿no? O el tema del billete. ¿Qué es lo único que lo justifica? Los objetivos políticos de derrocamiento del gobierno, de destrucción de la revolución bolivariana. Son los grandes objetivos estratégicos de... Fíjate, Piñate, y atacan la economía por las debilidades nuestras y las fortalezas que ellos todavía tienen. Vamos a hacer una pausa y en el siguiente segmento vamos a seguir profundizando esta situación económica y también hablar de la campaña electoral, porque los trabajadores tienen un compromiso, han hecho unas declaraciones en torno a lo que va a ser la próxima campaña electoral. Ya regresamos. Bien, y Eduardo, hablando de que la revolución ha tenido su ofensiva, es cierto, ante cada agresión respondemos con argumentos, con innovación, con audacia. Ante el bloqueo financiero internacional hemos respondido con el petro como moneda virtual, como nueva manera de comerciar. Vamos a ver este micro donde se explica algunos elementos del petro. Adelante. Ha nacido el petro. Hoy se inicia ya formal y oficialmente la preventa del petro venezolano. Venezuela se coloca en la vanguardia de los tiempos futuros. Enhorabuena, felicidades
a nuestro pueblo. Las llamadas criptomonedas están de moda en el mundo y en Venezuela algunos ya comienzan a familiarizarse con la jerga de la minería digital. Esto es producto, entre otras cosas, del lanzamiento de El Petro, un activo con valor propio encriptado mediante la tecnología de cadena de bloques. Se comercializa en un mercado que corre por la web sin depender del actual sistema financiero mundial. Surge de la necesidad que los venezolanos tenemos de combatir contra un apartheid económico que estamos sufriendo por parte de organismos multilaterales y otros gobiernos del mundo que han decidido promover una guerra económica contra nuestro sistema financiero. A diferencia de criptomonedas como el Bitcoin, que no tienen respaldo, el Petro se apoya en las riquezas de las grandes reservas de crudo del país. Se toma como referencia el precio del barril de la cesta petrolera venezolana. El lanzamiento se produce en el contexto de una de las crisis económicas más graves. Voceros del gobierno dicen que con esto podrían estabilizar los indicadores económicos, calmar al sistema financiero interno, proteger los activos de la República y valorizar a la moneda nacional. Expertos coinciden en que el Petro sí puede colaborar con la reconstrucción de la economía venezolana. Eso sí, siempre y cuando dé respaldo y apoyo al bolívar, la moneda nacional. Por eso recomiendan que la venta de petros puertas adentro sea a una tasa fija en bolívares. Advierten que de lo contrario, el petro podría acabar con la actual moneda venezolana. Lo más importante es que se cumplan dos condiciones para poder tener un bolívar revaluado y fuerte. Y esas dos condiciones son paridad fija bolívar-petro, y la otra es emisión de petros para ser vendidos en bolívares en suficiente cantidad como para que no haya escasez. Voceros del gobierno aseguran que la tecnología de cadena de bloques permitirá auditar todos los procesos y ver hacia dónde se dirigen los activos. Reciben asesoría para evitar que la economía criminal se infiltre en este sistema. Bien, y entonces ahí tenemos ese micro del petro, la revolución ante el cerco internacional con los dólares, entonces crea esta moneda. Tú como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, de la parte económica, cuéntanos, ¿cuáles son las perspectivas de éxito verdaderos, reales de esta política? Mira, frente a una guerra no convencional que tiene como punta de lanza la guerra económica y el ataque a la economía, las respuestas son no convencionales también. Por cierto que los tienen locos, porque las respuestas que han dado es porque algo las afecta. Y no solo el petro. El petro, por supuesto, porque el petro es una jugada pensada por el presidente, yo presumo que con mucha antelación, con mucho estudio, no es nada para nada improvisado. Chávez ya lo pensaba, lo del petro. Sí, el comandante Chávez ya, estamos hablando del año 2009, ¿no? En términos de criptomoneda, de criptoactivos, fundamental porque tiene virtudes muy importantes. Primero, es la primera criptomoneda del mundo soportada, sustentada en una riqueza real material, ¿no? Es decir, no las reservas petroleras de Venezuela, no, 5.000 millones de barriles de petróleo del bloque número 1, del bloque Ayacucho, perdón, del campo número 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera de la Orinoco. Donde hay petróleo tira para el techo. 5.000 millones de barriles, ¿no? Que es una parte, una fracción de toda la riqueza petrolera venezolana. Pero además en oro, en diamantes, en gas. El presidente ha anunciado por ahí que pudiera venir un petro oro también, ¿no? Es decir, y eso, primero es eso, luego lanzada desde el Estado. Tiene la virtud fundamental de que es capaz de romper el cerco financiero internacional, porque no pasa por el sistema financiero, ¿no? En la práctica lo ha roto. Lo bypassea, ¿no? Y por eso es el decreto, o mejor dicho, la decisión de Donald Trump, apoyada en la orden ejecutiva de Barack Obama, de perseguir al petro también, de prohibir a las empresas estadounidenses y las que comercian con Estados Unidos, prohibir que hagan negocios con Venezuela en petro o en cualquier otra forma de divisa virtual. ¿Okay? Entonces, eso los tiene locos efectivamente. Si eso tú le unes, que ellos planteaban las opciones de la derecha y
de los factores de la derecha es o dolarización, como hace el candidato de la derecha aquí, o como decía los otros economistas de la MUD, que había que reconvertir la moneda pero hacia arriba, es decir, un cono monetario nuevo pero con billetes de 5 millones, de 10 millones, y sale el presidente Nicolás Maduro quitándole 3-0, suprimiendo 3-0 de la moneda, en función de facilitar las transacciones, etcétera, combatir la extracción del billete físico, simplificar las cosas. Simplificar la cosa. En materia monetaria solamente les enredó el papelón, porque actúa no solo a contrapelo, de manera contradictoria a lo que piensa la burguesía, el capital y el neoliberalismo, para favorecer en función de los intereses del pueblo. El petro, además, junto con otras decisiones que se están tomando fuera de Venezuela, por ejemplo, el surgimiento del petroyuan, decisiones que están tomando en Rusia, tiene la virtud de que pareciera como tendencia que vamos configurando sí, un nuevo sistema financiero internacional o mundial por fuera de la hegemonía del dólar, lo cual es muy importante. De allí la respuesta también, la reacción de los sectores imperialistas aliados a los Estados Unidos. Y también por fuera de la moneda europea. Claro, y del euro también. Del euro. Entonces, es decir, estamos dando una batalla estratégica, no solo en términos de Venezuela, sino en términos incluso continentales o regionales y también en términos mundiales. El petro tiene esa virtud. Por eso es que yo tengo mucha confianza. Ahora, todo eso, Leonardo, lo tenemos que sustentar en la producción, el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, las capacidades productivas del país, y allí somos los trabajadores, la clase obrera, la clase trabajadora, quienes tenemos que ponernos a la vanguardia. No hay otro sector, no hay otra clase. Dentro del pueblo venezolano son los trabajadores, fundamentalmente, como clase, quienes tenemos que ponernos al frente de esa batalla. Bien, otro tema que me gustaría conversar contigo es que además de la producción, además de esta batalla internacional, tenemos la batalla por la democracia. Venezuela se prepara para una elección de la presidencia de la República, no solamente el presidente de la República, también vamos a elegir a los diputados a la Asamblea Legislativa y a los concejales de los consejos municipales. O sea, una elección importante, presidente y la base, vamos a decir así, del poder legislativo. Sin embargo, bueno, en esta campaña internacional, bueno, quieren desacreditar. Y hay gente interna que quiere jugar al golpe de Estado. Mientras nosotros planteamos la democracia, la derecha interna, en alianza con el emperador Trump, dice lo siguiente. Vamos a ver el micro de la derecha venezolana. ¿Estás con Maduro y las mafias o estás con la libertad y la decencia en este país? No puede estar con los dos. Aquellos que decidan convalidar este fraude están con la dictadura y por lo tanto están en contra del pueblo. En narcotiranía no hay salida electoral. La secuencia es primero la salida del régimen y después, en un proceso de transición, la reinstitucionalización democrática que nos permita elecciones limpias y libres. Bien, y pusimos ese micro porque mientras estamos hablando de democracia, la elección del presidente, hay varios candidatos a presidente, por cierto. Claro, los trabajadores tenemos nuestro candidato a la presidencia. La derecha habla de que no hay salida electoral. Si no hay salida electoral, si primero hay que sacar el régimen, como ellos dicen, entonces están hablando de un golpe de Estado, de un ataque a las instituciones. De eso, ¿cómo nos vamos a cuidar? Porque eso no es juego, eso es una amenaza. Eso es una amenaza que tienen pensado realizarla. Claro, ¿cómo nos vamos a defender de eso? Lo que pasa es que hasta ahora no han tenido con qué, ¿no? La política es razón y fuerza. Y nosotros cuenta con los marines, según. Nosotros hoy tenemos la razón y tenemos la fuerza. ¿Sí? Entonces, así como ellos en materia de política global tienen una línea, tú la has caracterizado muy bien, contra los trabajadores, regulación de las condiciones laborales, pérdida de derechos, etcétera, etcétera, para fortalecer la explotación de la clase obrera por la burguesía a escala planetaria y por supuesto continental y nacional.
en el plano político también, o sea, la disyuntiva, la confrontación, la contradicción en términos políticos es la democracia y la paz que defendemos los revolucionarios socialistas bolivarianos y chavistas contra el fascismo y la guerra, que es la que defiende gente como María Corina Machado y quienes la acompañan. Es decir, nosotros estamos no solo hemos levantado las banderas de la paz, sino que la hemos garantizado la paz. Y ha sido el gobierno del presidente Nicolás Maduro y antes el del comandante Hugo Chávez quienes mantuvimos la paz en este país. Y la única garantía de paz en este país, de que prevalezca la paz, recuperemos la prosperidad económica, etcétera, etcétera, y el desarrollo, es que los socialistas y las socialistas permanezcamos en la dirección política del país. Para eso son esas elecciones en las cuales va de candidato el presidente Nicolás Maduro y la oposición tiene como tres candidatos más, 2 o 3 más, que son candidatos del oposicionismo. Entonces, de eso se trata. Estamos hablando en términos de Venezuela, de esa disyuntiva. Que el pueblo vaya a votar el 20 de mayo. Y por eso llamamos a todo el mundo a que vaya a votar el 20 de mayo. ¿Verdad? Es la garantía de consolidar la paz y la estabilidad política en el país. No, y la democracia como instrumento de debate, debate de nuestras diferencias. La democracia, la paz, la estabilidad política, que son absolutamente necesarias para nosotros seguir avanzando en el proyecto bolivariano. Estamos en un periodo, siempre lo dice Fernando Soto Rojas, ¿no? Un largo periodo de paz para poder avanzar en la realización, ¿no? En medio de esta confrontación, bueno, atendiendo la guerra, la cosa es más o menos más complicada la cuestión. Por eso es muy importante este proceso. Estamos en la fase de la pre-campaña. La campaña comienza, creo que es el 22 de abril. El 22. El 22 de abril comienza la campaña formalmente hasta el 17 de mayo, ¿no? La Fuerza de la Revolución, con el candidato de los trabajadores Nicolás Maduro, vamos a presentar nuestro comando de campaña el día jueves. Comando de campaña nacional, invito, ya hasta ahora, a la 1 de la tarde, en la plaza del Panteón Nacional. Ahí va a ser la juramentación, aquí al ladito, la juramentación del Comando de Campaña Nacional, el Comando Nacional de Campaña Simón Bolívar. Es decir, la Fuerza Revolucionaria entramos en esa dinámica. ¿En función de qué? De la paz, de la democracia y de la estabilidad, frente a los llamados a la guerra, que gente como María Corina Machado, que la vimos ahora, o factores de la MUD, o el propio Donald Trump y sus voceros políticos y militares vienen haciendo a la guerra, al intervencionismo, al injerencismo, a la violencia. ¿Tú crees que al fascismo? ¿Tú crees que después de la victoria, que yo estoy seguro que va a tener la democracia, en participación de las personas, para votar por diferentes opciones que vamos a tener en la consolidación de la paz y ese arranque de la prosperidad, ¿tú crees que nos van a dar quietos? ¿O hay que seguirnos preparando y organizando ante las amenazas? Nosotros vamos a tener un periodo de... Yo siempre lo he dicho, el tema de la paz y la estabilidad en batalla, en combate. Mientras haya capital y existe el imperialismo, nosotros vamos a estar amenazados por ello. Entonces, es una paz y una estabilidad en eso, en batalla, en combate. Pero por supuesto, después del 20 de mayo, nosotros saldremos de allí con esa victoria que tenemos que construir, que tenemos que, que trabajar. Vamos a salir con un nivel de legitimidad superior, legitimidad garantizada por una gran cantidad de votos a favor de la revolución y una gran cantidad de votos del candidato de la revolución, ¿verdad? Y una gran cantidad de votos a favor de la democracia en general, ¿no? Por eso el tema de la votación, de que el pueblo vaya a votar, es un elemento muy importante. Es una batalla que tenemos que dar frente a quienes están llamando hoy a la abstención, por ejemplo, que son los factores de la guerra, del intervencionismo, del injerencismo. No, y hay unos que están llamando a la violencia. Al golpe de Estado. Y a la violencia. No. Los que están llamando a la abstención hoy día están por la guerra y por la violencia, ¿no? Lo que pasa es que internamente no tienen fuerza para eso. Por eso es que hoy son los factores internacionales, con sanciones, con amenazas, con agresiones,
con declaraciones, quienes están teniendo desde el punto de vista de la derecha, de la contrarrevolución, quienes están teniendo un mayor protagonismo que estos partidos y sectores de la derecha aquí en Venezuela. Entonces, el 20 de mayo, nosotros vamos a obtener una gran victoria. La revolución bolivariana con nuestro candidato, Nicolás Maduro, y, por supuesto, el pueblo venezolano consolidando la democracia. Consolidando la democracia, consolidando la paz. Bueno, hemos llegado al final. Eduardo, bueno, te agradecemos tu presencia aquí en el programa de la Central Socialista de Trabajadores, como es el debate con los trabajadores, y esperamos pues que en la medida que sucedan cosas, tú nos acompañes para el análisis y la orientación a los trabajadores. Y nos vamos a despedir rindiéndole un homenaje a Mariel Franco, quien fue asesinada en Brasil, una luchadora social, porque esa es otra de las cosas que tenemos que estar atentos. Hay una arremetida, no solamente contra los trabajadores, sino contra el movimiento popular. En honor a esta luchadora de Brasil, tenemos este micro para ustedes. Será hasta el próximo martes. Su lucha interminable, su voz, decisión, color de piel, opción sexual, postura política y sus constantes denuncias contra los abusos terminaron con su vida, con la vida de Mariel Franco. Hace unos días, la concejala de Río de Janeiro, una voz muy activa dentro de las favelas, fue encontrada muerta dentro de un vehículo, impactada por 13 balas, que según las primeras informaciones, pertenecerían a la policía brasileña, en un caso que aún no ha sido aclarado. El crimen de Mariel, la mujer de color, izquierdista, feminista y madre soltera, ha sido repudiado por miles de brasileños, quienes tomaron las calles por varios días para demostrar que su muerte solo los hará más fuertes. La mataron solo para sacarla del camino, pero no se dan cuenta de que cuando la mataron, miles de personas se decidieron más. Miles de seguidores de Mariel Franco ahora se unirán a la lucha y le dará continuidad a lo que ella comenzó. Pero ¿quién era esta mujer? La hija de Maré, como era llamada, por haber nacido en la favela que lleva el mismo nombre, se convertía en una fuerte figura política de izquierda. Su oposición contra el gobierno de Temer, los abusos de la policía y la presencia militar en las favelas la llevaron a ganarse votos de la minoría. Primeramente, fuera Temer. Convertirse en madre a los 19 años, la muerte de una amiga por una bala perdida entre la policía y grupos criminales, la convirtieron en una defensora de los derechos de las mujeres. Logró hacer un posgrado e ingresar en un partido político en el 2006. 10 años después, en el 2016, consiguió ser concejala de Río, con más de 46.000 votos, siendo la quinta candidata más votada. Hoy sus seguidores afirman que su muerte es parte de un crimen político, de odio y un acto terrorista. Así como señalan que pese a que su vida se haya apagado, sus ideales y su voz de lucha están más vivos que nunca en un Brasil azotado por la violencia y en retroceso de la democracia.